Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu inmenso amor, Señor, tu misericordia, tus cuidados, Señor, tu provisión, tu bendición, Señor, todo lo que haces en nosotros cada día y en todo tiempo, Señor. Padre, que traes esa presencia bendita, Señor, que tenemos aquí, Señor, esa manifestación de ese gozo, Señor, que siente nuestra vida, Señor, el saber que tú estás aquí, Señor, y que te manifiestas así, tocando nuestros corazones, Señor, dándonos una palabra, Señor, una enseñanza, un testimonio, bendito Dios, todo lo que tú haces, Señor, para nosotros que, Señor, necesitamos siempre, Señor, de ti. Y sabemos, Dios de los cielos, que esto lo que hace es fortalecernos, Señor, levantarnos, Señor, y hacernos más firmes, Señor, en la fe, bendito Dios, que tenemos para contigo, Señor. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Rey Celestial, por estar aquí en medio de nosotros. Amén y amén. Entonces, como les decía, vamos a hablar del tema de la firmeza y vamos a iniciar en la epístola de Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 5. Amén. Y versículo 8, dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el mensaje está enfocado en realidad en esos firmes en la fe, ¿verdad? Aquí Pedro está estableciendo un texto que muchas veces lo hemos hablado y compartido, ¿verdad? De que el enemigo anda como un león rugiente y buscando a quien devorar. Y aquí adelante pues habla en realidad, también Pedro dice, el cual se resiste estando firmes en la fe, ¿verdad? Y Satanás en realidad quiere devorar todo lo nuestro, ¿verdad? Todo lo que nosotros, lo que Dios nos ha dado, Él lo quiere devorar todo. Su función es matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero la fe es un arma, ¿verdad?, que el Señor nos dio a nosotros. Es algo que el Señor puso en nuestra vida, que en realidad nos ayuda a nosotros a enfrentar todas las acechanzas del diablo, ¿verdad? Por fe nosotros podemos pasar muchas cosas, ¿verdad? De hecho, si leyéramos Hebreos 11, ¿verdad?, habla de lo que es la fe en sí y todo lo que vivieron muchos por la fe, ¿verdad? Dice, unos enfrentaron leones, otros enfrentaron ejércitos, otros vivieron escondidos, otros batallaron, otros dieron su vida, y todo lo que pasó en realidad por la fe, ¿verdad? Porque en realidad la fe es la que a nosotros nos mueve en el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Si no tuviéramos fe en realidad, dice, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, ¿verdad? Y es necesario, dice el libro de Hebreos, que todo aquel que se le acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Entonces nosotros por fe estamos en la obra, ¿verdad? Nosotros por fe venimos a una reunión donde, si quieren, habemos poquitos, ¿verdad? Pero el Señor está aquí, ¿me entienden? Él dijo que donde dos o más, dijo, no necesito muchos, ¿verdad?, para manifestarme, y yo voy a estar ahí. Entonces nosotros venimos en realidad, y así es como el Señor anhela en nuestro corazón, que nosotros vengamos por Él, ¿verdad?
por la fe que tenemos en alguien que nosotros no vemos. No lo vemos físicamente como las personas, o quizás algunas veces nosotros también, ¿verdad? Los que no lo conocen y los que lo conocemos, parece que a veces se anhela verlo físicamente, ¿verdad? Pero nosotros hemos venido por años, hemos asistido a las reuniones, hemos buscado del Señor, hemos tenido años de vida en Cristo, creyendo en Él sin verlo, ¿verdad? Entonces esa firmeza de la fe, dice aquí Pedro, el cual dice, al enemigo, resistid firmes en la fe, ¿verdad? O sea, y esa firmeza es, aquí yo copié, resistir es pararse en contra o soportar con fuerza, pero las acechanzas del diablo, nosotros nos paramos en contra de ellas y declaramos que lo que es sobre nosotros es lo que Dios ha declarado. O sea, nosotros no podemos estar recibiendo las cosas que vienen de Satanás para nosotros, porque nosotros no somos de él, sino en realidad nosotros somos de Dios. Y la fe, la firmeza de la fe es eso, que nosotros declaremos y resistamos. Aquí en este concepto dice soportar con fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes saben de dónde viene la fuerza nuestra. Si fuera por la fe, nosotros tenemos que decir, no, perdón, el diablo está ahí queriéndonos atacar. No es con ejército, no es con espada, mas con su Santo Espíritu. Es porque Él es la fuerza, Él es el poder que vino sobre nosotros. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es fe la que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que no vamos a enfrentar a Satanás, porque en el área espiritual, en realidad él, voy a decir, tiene más fuerza que nosotros físicos. Pero como con nosotros, ¿quién está? El Señor, el mayor. Y si Él está con nosotros, ¿quién, dice la palabra, podrá estar contra nosotros? Y Satanás lo sabe. Entonces esas acechanzas, ese adversario quiere debilitar nuestra fe. Por eso aquí Pedro dice, pues firmes en la fe, ¿verdad? Ven que no da otro consejo ahí, sino que dice, al cual resistid firmes en la fe, ¿verdad? ¿Sí? Dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Pero ese resistir es esta fuerza, es ese soportar así con fuerza, oponerse a, ¿me entienden? ¿Verdad? Como cuando de chiquito va la mamá, quiere llevar al niño a un lado, tira la mano, no quiere, ¿va? ¿Me entienden? O lo quieren llevar a la fuerza a algún lado, lo están empujando, ¿verdad? Y no quiere ir, ¿verdad? Eso es en realidad oponerse o pararse en contra, ¿verdad? Ven, pero como todo es espiritual, lo que nosotros tenemos que hacer, pararnos en contra, es espiritual, ¿verdad? No tenemos que hacer una lucha contra sangre ni carne. Pero Satanás debilita la fe nuestra. Por eso aquí ve, Pedro es bien marcado, dice, firmes en la fe. A él lo van a resistir si ustedes están firmes en la fe. Porque la batalla contra él es espiritual, ¿verdad? Y la fe en realidad nos fue dada a nosotros como un arma del Señor, pero es un arma espiritual. O alguien en realidad tiene verdaderamente físico un escudo de la fe. ¿Me entiendes? Físicamente nosotros, por eso es que la gente le sorprende mucho el que nosotros hablemos cosas como las que David contaba hoy, ¿verdad? ¿Sí? A este por las cositas que dice. Esa fue una cuestión mecánica, ¿verdad? Suerte tuvo. Pero no importa, si para ellos es eso, es porque eso es lo que ellos viven. Para nosotros es porque Dios es bueno, puso su mano allí y no se destruyó, digamos, más allá del carro. Aparte,
¿qué iba a pasar adelantito de donde ellos se quedaron en el carro? ¿Verdad? Sí, no sé si David les contó, pero a mí Kelly me contó ayer que un tweet le mandaron por ahí, ¿verdad? Y decía, estás en el lugar que Dios quiere que estés, algo así decía, ¿verdad? Imagínense que ella estaba ahí y si se bajó Kelly, así que el trabajo o algo así, pum, le entra un tweet y dice, estás ahí en el lugar que Dios quiere que estés. Entonces, ese incrementa la fe de uno, ¿verdad? Porque en verdad, ¿quién puede asegurar lo que iba a pasar adelante? Nadie. Pero la protección del Señor es así. Entonces, pero como la gente dice, todos estos aleluyas, ¿va? Todo es que no sé qué, que Dios hizo. Pero sí es cierto. Aún para los que no son del Señor, que no lo conocen, que no lo reconocen como tal, que no le dan la gloria y la honra a Él, aún para ellos Dios hace muchas cosas, ¿verdad? Ven, yo recuerdo muy bien a Pastor Juan Carlos Abril una vez que estaba enseñando una prédica, ¿verdad? Y él hablaba de que cuando Moisés llegó delante de Faraón y que Faraón le dijo, ¿y quién es ese? Ese tu Dios, va. Y él en forma de broma lo dijo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer un poquito más decente como él lo dijo, ¿verdad? Pero él dice, el que te da de comer, hombre. Dice que le debe haber dicho Moisés, le debe haber dicho a Faraón, ¿verdad? Y así es, ¿me entienden? ¿Verdad? Pero Dios no nos manda a esa batalla, sino nos manda a resistir con fe las acechanzas del diablo. Entonces, el diablo quiere serruchar la fe, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nosotros empezamos creyendo algo y sí, ¿verdad? Y sí, todos ahí bien fuerte y creemos y al otro día ya no hay tantos, ¿va? Ya de 100 ya solo hay, diría Gedeón. ¿Qué pasó, ¿Alguien tiene miedo? Sí, que se vaya. Y 22,000 se fueron, ¿verdad? Un ratito. Porque no tenían fe. Eran 32,000 y no tenían fe para derrotar a un ejército que ha de haber sido mucho mayor de 32,000. ¿Verdad? Te dijo, ¿alguien tiene miedo? Con permisito, dijo Monchito, se fueron, ¿verdad? Ven. Pues, pero así pasa, así es la fe, así debilita a Satanás. Bueno, ¿cuántos empezaron en el monte de donde fue Pentecostés el día que vino el Espíritu Santo? ¿Cuántos empezaron? Como 500 dice la palabra. Y luego se fueron debilitando y el día que vino el Espíritu Santo eran 120. ¿Qué pasó? Ya va un día, va. A mí se me hace que ese cuento nos dieron a nosotros, muchachos, no es así, ¿verdad? Y se imaginan a esos seguidores de Cristo, 500, pensemos, sentados ahí alrededor de un monte esperando la venida del Espíritu Santo, que el Señor se les había prometido, ¿verdad? Y de repente pasaba la familia. ¿Y estos locos qué? Ay, qué vergüenza. ¿Me entienden? Y alguien se acercaba, mi hijo, salga de ahí, hombre, usted con un montón de locos, hombre. ¿Cómo va a creer que va a venir alguien? Salga de ahí. Wow, es que eso debe haber sido una cosa difícil, no era tan. Esos 380 que se fueron, no se fueron solo así porque, sino que detrás de eso, Satanás estaba debilitando la fe. ¿Se imaginan ellos? Cuando vino el Espíritu Santo y ellos estaban en su casa y se enteraron, porque se enteró todo el mundo, la entrada del Espíritu Santo, un estruendo, ¿verdad? De repente, ¡bum, bum! Tronó, y allá en el monte, miren lo que había prometido el Señor. ¿Por qué? Porque aquellos sí estuvieron firmes en la fe. Esa firmeza es la que dice el Señor que nosotros necesitamos para resistir al diablo. Firmeza o firmes es inamovibles, ¿sí? Inamovibles es, Dios dijo, Dios lo va a hacer, ¿me entienden? Pero no es emoción tampoco, ¿me entienden? Porque muchas veces cuando oímos algo que va a hacer el Señor, solo nos emocionamos. Y precisamente porque nos emocionamos es que es fácil para el diablo botarnos la silla.
¿sí? Bajarnos del caballo, diríamos, ¿no? Para Él es más fácil porque nosotros nos emocionamos. Ay, Dios dijo que va a hacer no sé qué. Ay, qué alegre. Pero queremos que ya sea mañana. Y si Dios no lo va a hacer mañana, entonces mi inamovilidad, ¿sí? No tiene que ser, antes lo va a hacer mañana, sino mi inamovilidad debe de ser, Él lo va a hacer. Y ya, ¿verdad? Yo de verdad agradezco al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que desde que yo llegué a los pies de Cristo, aprendí a no cuestionar a Dios. Y eso me ha servido en mi vida cristiana, me ha super servido en realidad, porque Dios me da una palabra, me dice algo, y yo digo, amén. ¿Me entienden? No me quedo tampoco tirado en la hamaca, porque la fe tampoco es pasiva, la fe es activa. O sea, uno tiene que creer, ¿verdad? Tal vez el mejor ejemplo que tenemos nosotros es habernos trasladado a este local. Fue algo que, miren que por poquito, dijo que diría Agripa, ¿va? Diría, por poquito me persuade de ser cristiano. Bueno, por poquito, y firmamos en otro lado que no era este. Y este era el lugar que el Señor tenía para nosotros. Pero también en ese afán uno, por eso digo, en ese uno querer hacer, ¿verdad? Quererse, bueno, quedarse estático, porque Dios no lo quiere a uno estático. La fe de uno es caminar, ¿me entienden? Con Él, ir con Él, estar con Él, creer que Él va con uno. Ese es el punto del Señor en esa firmeza de la fe, ¿verdad? Somos inamovibles. Él dijo que va a ser y Él dijo que va a ser, ¿verdad? ¿Me entienden? Yo veo a veces que una de las cosas más duras que pasa en la iglesia es que nosotros por amor queremos que alguien venga a los pies de Cristo. ¿Sí? De verdad, por amor tenemos que reconocerlo. Pero la batalla que hacemos es física, no espiritual. Entonces ahí el enemigo nos hace, porque nosotros a veces recibimos unas respuestas de las personas físicas que halagran de una vez, desaniman más. Pero si en la fe nosotros somos firmes, Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no le puedo decir a Dios cómo hacer las cosas. Es que eso es lo que pasa. Ven, yo digo, ¿cómo fue que mis papás vinieron a la iglesia? Yo anhelaba que mis papás vinieran a la iglesia. Yo los invitaba a algún evento, ¿verdad? Algún evento así un poquito más salido, digamos, de lo que era la iglesia en sí, pero que de todos modos llevaba palabra. Me recuerdo que vino Dante Gebel una vez a la iglesia, que trajo allá como un circo, ¿va? Que casi lo cuelgan por eso un montón de gente. Pero ese fue en realidad algo que le gustó, digamos, a mis papás. Vamos, los invito, miren, va a ser así. Y después palabra, va, pum, una enseñanza. Que a fin de año una cantata, una no sé qué, va. Y vamos, y entonces yo los llevaba, y me entienden, yo los invitaba en realidad a una cena de parejas en este mismo local. Cuando estaba aquí la otra iglesia, nosotros los traíamos a una cena de parejas para que oyeran palabra. Ven, mi esperanza es que ellos llegaran a los pies de Cristo. Lo que yo no sabía es que iba a ser aquí con nosotros, siendo yo el pastor de la iglesia. Eso sí no lo sabía yo, de verdad. Si Dios me lo hubiera dicho, creo que hubiera temblado. ¿Me entienden? Yo no sabía que esa era la forma que Dios iba a usar. Pero lo que yo sí sabía es que yo tenía que batallar por ellos, ¿verdad? Aunque a veces no quisieran venir, no nos puede uno obligar, pero la oración debería de ser constante, ¿verdad? Sí, el creer que ellos, y en el tiempo del Señor, porque ellos vinieron 17 años después de que yo llegué a los pies de Cristo, pero llegaron. Ven, ese es, ¿verdad? Y no quiero decir yo que los 17 años me pasé orando, no, ni diciéndose a la araña, un año, Señor, ya entramos a este siglo y no hay modo. No, de verdad que no. Pero en mis oraciones, cuando recordaba también en mi corazón, Señor, mis papás, mi familia. Tengo esperanza que muchos de mi familia todavía vengan a los pies de Cristo. Yo tengo la esperanza.
que podemos hacer es invitarlos como hacemos, darles testimonio, estar firmes en la fe. ¿Me entienden? Una situación como la que vivimos con el accidente fue una situación, de verdad, para ellos fue un testimonio tremendo, porque algunos de ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Pero vieron cómo el Señor obra en uno, ¿verdad? Eso que les digo que a veces lo quieren engañar y ahí está, ¿verdad? Y no pelea por sus derechos, dice. Pero si Dios estaba peleando por mí, ¿para qué iba a pelear yo? ¿Sí? ¿Qué gran ayuda podía yo ser para Dios si Él estaba peleando por mí? ¿Ven? Ese es el punto de esa firmeza, de esa inamovilidad que uno debe de tener, ¿verdad? El Señor dice, ahí, y ahí está, ¿verdad? Es como dice, lo voy a comparar, el que oye las palabras y construye su casa sobre la roca, yo lo voy a comparar, dice el Señor, lo voy a hacer como una persona que es sabia, ¿verdad? Porque construyó su casa sobre la roca. Entonces sobre la roca vienen tempestades, vienen vientos, vienen lluvias, pero la casa permanece. Lo lindo del Señor es que Él no dice que no van a venir esas cosas. La firmeza de la fe requiere que aunque vengan esas cosas, yo me mantenga firme. ¿Me entienden? No dice que no van a venir. Es que a nosotros nos gustaría un evangelio donde yo recibo a Cristo y en cuanto lo recibo, no me enfermo, todos sonríen conmigo, ¿verdad? Voy ahí al árbol de dinero y cuál quiero, el de euros o el de dólares, y agarro y siempre tengo, ¿verdad? Y a todos los que yo le hablo, ¡ay!, se maravillan y todos me miran, ¡ay, ahí viene esto ardito! ¡Ay!, ¿verdad? Y sonríe. No, no es tan así, porque vienen vientos, vienen lluvias, vienen tormentas. A veces dentro de la casa hay tormentas, pero hay que estar firmes en el Señor a pesar de las circunstancias que uno vive. Ven, uno tiene que estar firme, ¿no? ¿Me entienden? Yo tengo tal vez un problema en mi casa o con mi familia, voy a decir, no dentro de mi casa, fuera de la casa también, o con mis compañeros de trabajo, con amigos si quieren, y yo no le voy a decir, no, ya no va a la iglesia. Es que así no quedamos. No. La firmeza en el Señor requiere que yo soporte todo eso. Si no se imaginan, si así fuera, Jesús no hubiera ido a la cruz. Jesús no hubiera ido a la cruz. Si por la firmeza de la fe que Él tenía, es que fue a la cruz, ¿verdad? Él es el autor y consumador de la fe. Ven. O le hubiera dicho al romano, ay, no me pegue tan duro usted. ¿Me entiende? Porque no quería que le eran tan duro, ¿ah? ¿Sí? Ay, esa coronita háganla de pétalos, no me la hagan de espinas, por favor, me va a doler mucho. No, él tenía firme la fe de lo que iba a hacer y sufrió, ¿verdad? Y muchos en el evangelio, aquí mismo, de hecho aquí dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice aquí, ¿verdad? Ven, esos padecimientos de esos ataques de Satanás. O sea, voy a decir, tal vez yo aquí estoy viviendo una situación económica difícil, pero no soy el único en el mundo cristiano que está viviendo una situación económica difícil. En el mundo hay un montón también que están viviendo. Tal vez algunos que ni comieron hoy, cristianos, hijos de Dios. ¿Me entienden? Y yo lo que pasa es que solo para frijolitos tengo. Ya estoy así como que esto se me hace que no viene de dioses. Pero ven, y ahí dice que muchos están padeciendo igual que nosotros, ¿verdad? No es tampoco como aquel dicho que dice, va, mal de muchos, consuelo de tontos, va. No es eso. Pero el Señor sí quiere decir y darnos a entender con esta palabra que muchos también están resistiendo al Señor. Por estar firmes es que están padeciendo. Porque probablemente si se soltaran y dijeran, ay no, ya no quiero las cosas de Dios, Satanás dejaría de atacarlos. ¿Me entienden? Satanás diría, logré lo que quería. Ya,
Y mucha gente dice, mire usted, desde que yo dejé ir a la iglesia y dejé de orar y todo, viera qué bien me va usted. No me falta. Y siempre se enfoca en el dinero. ¿Por qué? Porque no resistió, porque no fue firme en la fe. No, o sea, no fue inamovible, fue movible. ¿Me entiende? Se movió porque las cosas son por emoción. Y con el Señor las cosas no son por emoción, son por convicción. ¿Verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, ven. Entonces Dios habla y Dios promete sobre nosotros algo que no vemos de momento, pero que lo vamos a ver, porque vamos a estar firmes en la fe. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Creo que eso está en Hechos 20, si pueden buscarlo por ahí, de repente pueden leerlo en la noche, en su casa, mañana. Está esa parte de un viaje donde Pablo le dice a Timoteo que se quede. Dice: cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es en el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces vemos nosotros que Pablo marca ahí que hay una fe no fingida. ¿Por qué? Porque si él dice esta fe es no fingida, quiere decir que él ha visto fe fingida. ¿Sí? Y en realidad nosotros vemos a veces gente que tiene fe fingida, ¿verdad? ¿Me entienden? Piensan a veces que mientras más fuerte cierren los ojos, más rápido van a pasar las cosas. ¿Sí? ¿Me entienden? Mientras más los miren los demás que hacen las cosas, esa no es una fe. Yo no estoy diciendo, si alguien siente el deseo en su corazón de manifestar lo que tiene y soltarlo para el Señor, danzando, cantando, llorando, temblando, si el Espíritu Santo lo toma, cayendo en el Espíritu, como quieran. Si lo sienten, el Señor, si no es fingido, qué bendición, ¿verdad? Pero si es fingido para que los demás me miren, mi fe está mala. Por eso aquí le está haciendo una advertencia, le dice: te dije que te quedaras para que les digas que no enseñen una doctrina distinta, diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Miren que eso de las genealogías es cosa seria. ¿Cuántos no han parado ahora que dicen que son hijos de judíos? Yo desciendo de los judíos, usted, y ya se van poniendo kipa, ¿verdad? A mí me favorecería ahí con este oído que tengo aquí atrás, me quedaría chilera la kipa. Pero no es eso lo que el Señor quiere, ¿verdad? Son genealogías interminables, dice. Y fábulas, atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? Algo que parece real, pero es puro cuento, ¿verdad? ¿Sí? En una fábula los animales pueden hablar, ¿verdad? ¿Sí? Ahí habla el conejito, el elefante, ahí habla la jirafa, el león, el rinoceronte. Las fábulas, la fábula del grillo y el mar. Bueno, las fábulas, ven, al final parecen reales, pero no lo son, ¿verdad? Pero dense en cuenta que a veces dentro de la iglesia algunas personas, con tal de que digan que tienen testimonio, cuentan fábulas.
¿verdad? Y entonces yo sentí que venía no sé quién, pero me agarré de la palabra y es puro cuento. Sí, pero eso otros lo creen porque se supone que un testimonio va a edificar, ¿va? Y el que le pone atención, el que no está firme en la fe. No quiero decir yo también que si uno oye algo así, vos déjate cuentos, esa es mentira. No va a destruir uno eso, pero dentro de su corazón no se puede dejar permear. ¿Sí? ¿Cuántos no le ofrecen a muchos que vengan a la iglesia y que aquí en realidad no van a vivir problemas? Y lo primero que se topan es que los cristianos somos bien chimbirimbis, ¿va? Sí, de verdad. Miren el domingo cómo terminó el Señor la prédica. De una vez así. Wow, los del mundo son más sagaces en realidad para tener comunión. Dice, los del mundo más que los hijos de luz. Más sagaces, dice, o sea, saben hacer mejor las cosas. Voy a decir, tienen sus propias convicciones para hacer comunión con los demás. Lo que los hijos de luz no tenemos a veces. Entonces le ofrecen a alguien algo que no se puede, ¿me entienden? O le ofrecen, tal vez el caso que he estado yo llevando ahí, hablando un poco con esta ex compañera de trabajo, ¿no? Que algunas personas le han ofrecido y dicen, no hombre, regresa a los pies de Cristo y vas a ver que te va a traer a tu marido. Eso puede ser una fábula, ¿sí? Ahí lo importante es que ella restituya su relación con Dios, restaure su relación con Dios Padre, como dice aquí nuestra visión, y después con los demás. Pero es más importante que ella se ponga de acuerdo de nuevo con Dios, ¿me entienden? A que si el otro viene o no viene con ella. ¿Sí? Su vida está de por medio. Y si él se arrepiente y llega, bueno, ya está, pero nadie le puede garantizar que porque ella va a volver a los pies de Cristo, va a volver a vivir con él. Si él tomó una determinación, ¿me entienden? ¿Quién lo va a poder sacar de ahí si no es el Señor? Y si en los planes del Señor ya no está que vivan juntos, porque quizás viviendo juntos se alejan de él. ¿Me entienden? O sea, hay un montón de circunstancias, pero uno no le puede ir a decir a la gente, asegurarle que, no, si vas a la iglesia vas a ver, Dios te va a componer, tus 6 hijos van a quedar, mira, finitos. No sabe a quién va a tomar sus decisiones. Lo que sí podemos nosotros asegurarle a las personas es que si vienen, que si se arrepienten, que si se entregan a Cristo, tienen vida eterna. Que si trabajan con una fe firme, que si le creen al Señor, van a poder ver cosas que no han visto, van a ver milagros, van a reconocer en realidad de dónde viene su provisión, la van a recibir, van a poder tener más en realidad de lo que hoy tienen. Y cuando me refiero que sí van a poder tener más es porque van a creer más al Señor, van a creer por otras cosas que son las que Satanás no quiere que nosotros estemos firmes en ellas. Satanás no quiere que nosotros creamos que Dios puede hacer milagros. ¿Sí? No, Satanás no quiere, porque mientras nosotros no creamos, ¿cómo vamos a ir a orar para alguien para que tenga milagros en sus vidas? Si yo no creo que Jehová es sanador, de verdad voy a fingir ir a orar por alguien. Solo porque, híjole, ya sí. Ay Dios, estos ya saben que yo soy cristiano y me pidieron que orara. Y, ¿qué hago, no? Voy a orar. Pero eso es una fe fingida. Yo oro creyendo que el Señor va a sanar a alguien. Si Él es el sanador, Él dijo, tú impon manos y yo soy el que voy a sanar. ¿Me entienden? Ni voy a ir yo pensando en que este va a sanar y me van a aplaudir y van a decir, puchica, Estuardo sí que donde pone la mano, pone la salud, ¿no? No, es el Señor el que hace todo. Esa fe es la que nosotros debemos de vivir. Y yo voy y oro. Y a cualquier circunstancia que se me atraviesa, yo oro. ¿Me entiende? Porque Dios va a obrar si yo le pido a Él. A Él, ¿me entienden? Pero Satanás ahí es donde nos quiere ir a nosotros quitando espacios, ¿verdad? ¿Sí?
tratando de que no creamos. Por eso dice ahí Pedro, estad firmes, ¿verdad?, en la fe. Y aquí Pablo habla de Timoteo, ¿verdad? Le dice a Timoteo que esa, dice, de buena conciencia y de fe no fingida. En segunda de Timoteo, también en el 1 y el 3, 4 y 5, precisamente en los mismos textos, mismos números de capítulo y versículo, en segunda de Timoteo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ven cómo Pablo puede reconocer que la fe de Timoteo es verdadera, es no fingida, ¿me entienden? ¿Sí? O sea que no vio que era por emoción que Timoteo se fue con él, ¿me entienden? Es que, ¿sabe qué pasa usted? Que este Pablo va a todos lados, hombre. Yo quiero ir a conocer Asia, ¿verdad? Yo quiero ir donde él va. Yo nunca he subido un barco, usted. Me voy a ir con este don Pablo, ¿ah? No, él se fue por la convicción de un llamado del Señor, porque su fe no era fingida, sino su fe era firme en el Señor. Y Pablo ahí se lo reconoce, ¿ves? Que le dice, imagínense, dice, me acuerdo al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Cuando te vi llorar, estabas llorando de verdad, por lo que quieran, por la presencia del Señor, porque tenía un problema, porque se emocionó que se había ganado la lotería, lo que quiera, que sea, algo que había tenido. Ven, cuando lloró no era fingido, porque no puede uno estar llorando fingidamente para que digan que, ay, a este lo tocó Dios. Miren cómo llora. ¿Entienden? Uno a veces cuando comienza a ir a la iglesia hay cosas que no entiende que Dios está haciendo en las personas, ¿verdad? Hay quienes a veces piensan que si alguien está quebrantado delante de la presencia del Señor, ay, pobrecito, qué grandes problemas ha de tener, dice. Ay, no se le nota. ¿Cómo lloraba? Dice. Pero no necesariamente por un problema tiene que llorar. Uno puede llorar de gozo de la presencia del Señor. El cuerpo se puede quebrantar al sentir su presencia aquí, así ya, no, pum, ya voy a decir, el escape del cuerpo fue, me voy a quebrantar porque no aguanto esa presencia. Sin fingimiento, ¿me entienden? Lágrimas de cocodrilo no sirven delante del Señor, porque ¿quién es el que ve el corazón de las personas? Él, a través de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? Porque nosotros, ¿cómo se incrementa o se afirma la fe en nosotros? Oyendo la palabra de Dios. Así dice el libro de Romanos, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Eso en realidad es lo que nos va afirmando a nosotros. El Señor nos quiere afirmar a nosotros con su palabra, pero también por su palabra nos puede examinar, ¿verdad? Ven, Hebreos 4:12, perdón. Ya andan algo hebreos estos hebreos que me están diciendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la fe no fingida, por más que aquí nosotros nos volvamos, ¿sí?, actores de televisión, de cine y de radio, ¿me entienden? Que convenzamos a todos los que están aquí de que eso que nos pasó en realidad venía del Señor. Si es fingido, la palabra de Dios lo va a discernir, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que si alguien se tira ahí, se revuelca como gusano para que lo miren, está mal, ¿me entienden? Pero si se revuelca, dijo aquel, ¿verdad?, porque lo sintió en su corazón, el Espíritu lo hizo dar vueltas, está bien, tranquilo, debe estar en paz, ¿me entienden? Porque fue una cosa que no fue fingida con el Señor. Precisamente el caso ese que estoy llevando, hoy estaba hablando con la señora esta y dice, se murió su ex suegro, ¿verdad? Entonces dice, se murió mi suegro, dice ella. Y le digo, bueno, el papá de tu ex esposo. Sí, es que yo lo quiero todavía como mi suegro. Me dice, va, buenísimo. Y yo fui, porque fue en Jutiapa, el entierro y todo, y me dice, y yo fui. Y me dice, fíjate que, pues, para que no digan, va, que a pesar de que yo no vivo con el esposo, ¿verdad? Yo siempre le dije al Señor que yo le tenía aprecio. Y para que no digan, yo fui, para que vean que yo le tenía aprecio al Señor. ¿Sí? Entonces yo le digo, pero tú debiste haber ido si hablaste con Dios y le dijiste a Dios, mira, yo quiero ir porque lo aprecio. Y si Dios puso en tu corazón que fueras, lo demás. Porque en la familia, en las personas y todo, van a venir críticas de, ay, qué linda, ¿verdad?, qué corazón, de verdad que lo quería, hasta el otro lado. Qué hipócrita, ¿qué está haciendo aquí esta vieja, va? Ay, Dios, ya no tiene nada que ver con ellos, ¿qué hace aquí? O sea, va a venir de todo. Pero si su asunto es de corazón con el Señor, no es fingido, ¿me entienden? No tiene por qué fingirle a nadie. Si yo le dije a Dios y Dios me dijo, ve, va, y ya está. Ya estuvo, usted. ¿Por qué le tengo que estar yo rindiendo cuentas a otros si Dios fue el que me dijo que lo hiciera? Esa es una fe que no es fingida, es firme y que la palabra dice, la va a examinar. Todo, miren, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede fingir y ver lo que quiera, pero luego viene la palabra y cuando la están hablando o están profetizando o estamos orando, ¡jua!, entra ahí, va, y dice, lo que hiciste fue malo. Y así, uy, chica, estás conmigo, ¿va? ¿Me entienden? Porque no había una fe. O cuando va a ser probada la fe. Porque si yo tengo una fe fingida, cuando venga la prueba, ahí sí vamos a ver de qué material está hecha esa fe. ¿Me entienden? Y por eso el Señor dice, firmes en la fe, porque miren, no solo Dios sabe cuando nosotros fingimos la fe. ¿Quién creen que también sabe? Satanás. ¿Por qué creen que él sabe que nosotros estamos fingiendo? A ver. ¿Perdón? ¿Por qué creen que él sabe? Porque él es el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no lo va a identificar él? ¿O piensan que no lo va a identificar? Claro que lo identifica, ¿verdad? Tengo campo ahí para ir a minar y empujar o apoyarlo, va. Le echa porras, va. Sí, seguí, temblá más, grita más, revolcate más, ¿verdad? Decí más, habla más fábulas, dale. ¿Para qué? Para sacarlo. Si, como digo, a Satanás le interesa sacarnos a nosotros de donde el Señor nos puso. Entonces tiene que menguar nuestra fe,
Porque nosotros vivimos, dice la palabra, por fe y no por vista, ¿sí? Porque todo aquel que en Él cree, eso es fe, tenga vida. ¿Cuánto habla la palabra de creer, verdad? ¿Cuánto habla el Señor de que nosotros debemos de creer? Pero debemos de tener una fe no fingida, una fe firme en el Señor para poder atacar o resistir las acechanzas de Satanás, ¿verdad? Colosenses 1. Uno 19. Ahí al inicio, como antes del 15, es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Entonces ahí ya está hablando de que Él, por medio de esa muerte fueron reconciliadas todas las cosas. Pero luego el 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, eso es a nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, por eso fue renovado el espíritu de nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Ven? La reconciliación de Jesús vino para eso, para presentarnos a nosotros puros, sin mancha, ¿sí? Pero ¿en qué? Dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Porque esa fue la reconciliación del Señor. Entonces, cuando yo tengo fe, en verdad creo que Dios me perdonó. Si mi fe es firme, yo creo que Él me perdonó y vivo como una persona perdonada. No importa las voces que vengan de otro lado y que digan y que maldigan lo que quieran, yo fui perdonado por el Señor y ya, ¿me entienden? Por esa reconciliación que hubo mediante dice, su cuerpo, la muerte que Él recibió ahí en la cruz del Calvario. Esa fue la reconciliación que Él trajo para presentarnos, dice, delante de Él a nosotros santos, sin mancha e irreprensibles, ¿verdad? Por eso dice Tesalonicenses 1:5-23, ¿verdad? Que Él nos encuentre irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, cuando sea la venida gloriosa de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esa fe que el Señor quiere es que estemos firmes, que estemos fundados en ella, que permanezcamos en ella, inamovibles. Aquí dice, sin moveros de la esperanza del evangelio. Porque hemos hablado, hemos dicho, la fe se fundamenta ¿en qué? En la esperanza, ¿verdad? ¿Sí? Es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Entonces la fe nuestra debe ser firme, ¿verdad? Porque incluso la reconciliación que Cristo hizo fue para eso, para afirmarnos a nosotros en la fe. Y una vez estemos afirmados, Satanás no nos va a poder vencer, ¿me entiende? Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos afirmados en el Señor, como construidos nuestra casa sobre la roca? Viene una tormenta y detrás de la tormenta va a venir Satanás. Dios no te quiere, Dios te trata mal. Leímos a Balaán el domingo, ¿verdad? El domingo, sí. Ya no sé si el domingo o el domingo anterior. El martes también, el domingo anterior, ¿verdad? Que le dijo, y Dios
te quitó el premio, ¿verdad? ¿Ven que se le dijo el premio a los hombres? Entonces Satanás, cuando ve que nosotros estamos pasando una situación difícil, va a venir con todo, ¿verdad? Dios no te quiere y te está dejando pasar eso. Y no que sos su hijo preferido. Ay, la niña de sus ojos, dice. Ay, que mi gran tesoro y que no sé qué. Tesorito te dice y no sé qué. Pero mira, ahí te tiene, te está tocando duro. Ay, si no que las cosas son tan lindas en Él. Si Él es misericordioso, si Él es bondadoso. Ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y pues comienza a atacar. Él ataca fuerte. ¿Para qué? Para que nosotros nos movamos. Pero si yo permanezco y digo, no importa, yo estoy aquí, la palabra dice, gozosos en medio de la prueba. Satanás no va a poder entrar, porque no nos va a poder mover a nosotros de esa esperanza. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ven? O sea, todo lo que el Señor nos quiere llevar es firmes en la fe. En la fe de Cristo Jesús, el autor y consumador de ella. ¿Sí? Por eso dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Quien nos ama y nos bendice cada día, ¿verdad? Y va a obrar en nosotros y anhela, conforme a su palabra, que nosotros estemos firmes en la fe, para que las acechanzas del adversario no nos muevan del lugar donde Él nos puso, ¿verdad? Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén y amén. Dios los bendiga.